estuvimos hablando sobre algunos conceptos importantes para cualquier profesor relacionados con un diagnóstico que hicimos y con un trabajo que hizo una alumna que aprovechamos de mostrar. Y en torno a eso pues, estuvimos trabajando. También estuvimos hablando de algunos elementos que componen las bases curriculares. ¿Alguno de ustedes revisó las bases curriculares? Chicos, ¿alguno de ustedes miró las bases curriculares, se metió a la página web del Mineduc para revisar? Chicos, chicos, ¿ingresaron a la página del Mineduc para revisar? Jocelyn, ¿tú me estás contestando? Sí, profesora. Oye, la Jocelyn ha sido la única alumna, parece que vino a clase hoy día. Oye, ¿revisaron el documento, las bases curriculares? Sí, yo igual lo revisé. Bueno, se escucha un ruido de moto, ¿podrían apagar ese micrófono? La Estefanía iba a hablar conmigo, Estefanía Riquelme. No, profesor, yo revisé la base también, ahí de Ah, matemáticas. perdón. Le había revisado las bases populares de matemáticas. Ah, ya, ok. Bueno, entonces usted me va a entender. Qué bueno. ¿Qué más revisó, Juanito? ¿Revisaste las bases? Sí, anduve. ¿Me escucha, profesora? Sí, te escucho perfecto. Anduve echándole un ojito ahí a la parte de ciencias. Muy bien. ¿Y la Victoria revisó? Victoria, la Yasna, Verónica Ríos, la Nicole, la Yarixa lo revisaron. Están todos en clase, pero no me contestan. Chicos, hay 22 alumnos en clases. Sí, Hay igual 20. la revista, profesora. ¿Con quién Buenos días. hablo? Buenos Michelle, días, con Michelle. sí. Ya, y qué bueno que me estén contestando, chiquillos, para no sentir que estoy hablando sola. Profesora Angelina, Dígame, a la Victoria no le funciona el micrófono, por si acaso. Oka, pero que me mande un chat, pues. Ya, bien. Chiquillos, entonces, la semana pasada también estuvimos hablando acerca de los elementos, acerca de los elementos del marco curricular, ¿cierto? Entonces, esto. ¿Vimos esto la semana pasada, chicos? Sí, profesora. Ya. Estuvimos hablando nosotros de los elementos del marco curricular. Dijimos que teníamos, las bases curriculares tenían objetivos de aprendizaje que apuntaban a la habilidad, a los conocimientos, a la actitud y que también tenían objetivos de aprendizaje transversal. Hoy día no voy a hacer un recorrido rápido porque voy a dar un taller uno que tiene que ver con un power que ustedes van a trabajar de a dos y que van a trabajar todos estos conceptos, porque cuando yo les pregunto por este medio, les digo, chicos, ¿vieron esto? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué entienden por las bases curriculares? ¿Qué es esto? ¿Qué nos señala? ¿De dónde provienen? Etcétera. Nadie me contesta, entonces lo voy a mandar como taller uno. Luego, prontito vamos a hacer un taller 2 que tiene que ver con progresión de aprendizajes. Así que yo quiero que se vayan metiendo bien. Las bases curriculares no necesitan tenerlas en formato papel, porque las podemos bajar del Mineduc. Hablamos de las habilidades, los conocimientos, las actitudes y también hablamos de los énfasis.
¿De qué trata la base curricular? ¿Qué es lo que nosotros queremos conocer? ¿Esto también lo alcanzamos a ver, chiquillos? Chicos, ¿lo alcanzamos a ver los énfasis? Hasta ahí, profe. Sí, Terminamos. profe, hasta ahí lo vimos. Ya, perfecto, gracias. Oh, está bueno. ¿Qué te pasó, Estefanía, que reclamas? Entonces, nosotros, hoy día, ¿qué quiero ver? Particularmente, hoy día vamos a hablar sobre un poco lo que es el concepto de currículum y objetivos. Esto es lo que vamos a ver hoy día, vinculado un poco a lo que estamos conversando. Cuando hablamos de bases curriculares, cuando hablamos del currículum escolar, cuando hablamos de qué es el currículo o el currículum. Entonces, son conceptos que nosotros tenemos que manejar como profesores. Y en ese sentido, nosotros hablamos de un concepto de currículum que nosotros conocemos siempre el currículum vitae, ¿cierto? Conocemos el currículum vitae, que es el que uno presenta, es las actividades que tú has hecho formativas durante lo largo de tu vida. Y ahí nosotros presentamos los antecedentes para postular a un trabajo, para postular a un proyecto, para poder ir a dar después un examen de admisión. Uno tiene que hacer todo un recorrido de lo que ha hecho de manera como estudiante, desde que partió en la básica, la media, los estudios superiores, etcétera, los posgrados, si es que los hay. Pero el currículo en el sentido educativo, ¿no es cierto? Lo otro que hablábamos es un currículum vitae o vitae. En el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas. Mediante la construcción curricular, la institución plasma su concepción de educación. Y ahí estamos hablando aquí del PI, del Proyecto Educativo Institucional. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí, desde el punto de vista educativo, es el diseño, dice, que permite planificar las actividades académicas. Cuando nosotros hablamos del currículum escolar, estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que emana desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos da las directrices sobre lo que nosotros tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajar. Y entonces, en base a ese diseño, a esas directrices que nos entrega el Ministerio de Educación, nosotros podemos, ¿no es cierto?, planificar nuestras actividades curriculares, que a nivel institucional, a nivel de escuela, primero se realizan bajo una concepción, digamos, macro dentro del establecimiento, que sería el proyecto educativo institucional, ¿cierto? Allí nosotros dejamos claro qué es lo que esperamos de nuestro colegio, para dónde quiere dirigir sus pasos, cuál es la oferta educativa que le hace el colegio a su comunidad. Y allí está todo eso escrito y cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto formativo. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los estudiantes. Yo, por ejemplo, en un proyecto educativo puedo decir que mi escuela va a ser la mejor de aquí a 5 años. Esa es mi visión. Entonces, de aquí a 5 años, mi escuela, como yo quiero que sea la mejor, va a enriquecerse con lo que el entorno requiere, con lo que la sociedad me está pidiendo. Entonces voy a incluir talleres tecnológicos, voy a incluir talleres para todo, de lenguaje, de matemáticas, talleres de poesía, de ortografía, etcétera. Y voy a tratar de ir elevando el nivel educativo y formativo del colegio. Por lo tanto, allí yo voy a dejar clarito y estampado hacia cómo vamos a trabajar, qué es lo que la escuela le ofrece a la comunidad, qué le ofrece a los niñitos del entorno. Y en base a eso es lo que nosotros, ¿no es cierto?, funcionamos. Todas las personas que trabajan en esa escuela tienen que dar cuenta de ese proyecto.
todas las acciones que realizamos, dentro de la institución son para lograr la visión que tenemos, que es ser la mejor escuela de la comuna en 5 años. Por lo tanto, vamos todos apuntando para allá. Un currículo o currículum, en plural, currículo es singular, en plural es currículum. En plural, perdón, es currícula. Es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los alumnos deben alcanzar en un determinado nivel educativo. ¿Ya? Aquí nosotros, cuando el Estado nosotros nos dice, estos son los objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar por nivel, en tales y tales asignaturas, a nosotros nos está entregando un marco. Y ese marco nos está diciendo, por aquí tenemos que navegar. Y tenemos los objetivos, tenemos los contenidos, los criterios metodológicos, las acciones, las actividades que vamos a desarrollar y la evaluación. Como algunos ejemplos de cómo podemos evaluar. Por lo tanto, el currículo responde a las preguntas clave. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo? ¿Y qué, cómo y cuándo evaluar? Si nosotros hiciéramos aquí, hiciéramos un ejercicio en el que enseñar, por ejemplo, el que enseñar está relacionado, ¿no es cierto?, con qué chiquillo está enseñado el que enseñar. Dentro de lo que son el marco curricular, ¿qué enseñamos? ¿Tiene relación con qué? Chiquillos, ¿con qué tiene relación? En la lámina anterior nosotros decíamos que el currículum está preocupado de qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar. Tenemos el qué, ¿no es cierto? Tenemos el qué enseñar, ¿con qué lo vinculamos? Tenemos el cómo enseñar y tenemos el cuándo. Estas son las cosas claras. Y también tenemos más abajo el qué, el cómo y cuándo evaluar. Entonces, les preguntaba yo a ustedes, ¿el qué enseñar, con qué está vinculado, chiquillos? Con los contenidos. Bien, muy bien. ¿Jocelyn me contestó? Sí. Muy bien, Jocelyn. Está relacionado con contenidos. Está relacionado con los contenidos. Muy bien, con los contenidos. ¿Ya? Y que los contenidos, ¿dónde los encontramos nosotros en las bases curriculares, por ejemplo? En los programas de estudio. Sí, en los programas de estudio, bien. Pero ¿en qué parte específicamente yo puedo encontrar los contenidos? ¿Dónde en el fondo me los están entregando? ¿En qué elemento de las bases curriculares o de los programas? Los objetivos de aprendizaje. Correcto, los objetivos de aprendizaje. Ahí nosotros encontramos el qué enseñar. El qué enseñar dijimos que estaba relacionado con
los contenidos. Si nosotros hablamos ahora del cómo enseñar, ¿con qué estará relacionado? ¿Con qué estará relacionado, chiquillo? Puede que profe, ¿Sí? puede que esté como relacionado con la de la didáctica, eso. Bien, con la metodología que estábamos viendo antes, ¿no es cierto? Con las metodologías, como bien dice Estefanía, con la didáctica. En el fondo estoy viendo el cómo lo enseño, ¿sí o no? ¿Cómo lo enseño? Eso, ¿cómo enseñar? Estoy hablando de las metodologías, estoy hablando de la didáctica, estoy, más que, para no repetir el mismo concepto, de las estrategias de aprendizaje, ¿sí o no? Cuando hablamos del qué enseñar. Del cómo, perdón. ¿Cómo enseñamos? Cuando hablamos, chiquillos, de el cuándo enseñar, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Los que revisaron los programas y las bases curriculares, particularmente en los programas, de algo se tienen que haber dado cuenta. Profesora, ¿Sí? resulta que como que los programas de estudio estaban las cosas como que separados por semestre. Era como unidad 1 y la unidad 2 estaba planificado que se pasaran durante el primer semestre y después tercera, cuarta, ya para el segundo semestre. Exactamente, Estefanía, usted tiene toda la razón. Estamos hablando, cuando hablamos del cómo enseñar, nosotros estamos hablando de la temporalización de los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Como bien lo explicaba Estefanía, aquí nosotros estamos hablando de cuándo debemos enseñar tal contenido. En el primer semestre, en el segundo semestre. ¿Qué va primero en el primer semestre, en el segundo semestre? Después, ¿qué pasa cuando cambio de nivel? En el tercer año, cuarto año, quinto año, ¿cierto? Cuando yo programo, cuando realizo mi planificación, ¿cuánto tiempo va a durar esta planificación, esta unidad? ¿Esta planificación va a ser solo de una clase o esta unidad, ¿no es cierto?, va a durar un mes? 15 días, a eso nos referimos, ¿ya? A eso precisamente es, a la temporalización de los contenidos, ¿cierto? ¿Se entiende hasta aquí cómo vamos? Porque esto es súper importante, chiquillos, el tema esto del qué enseñar, el cómo enseñar, el cuándo enseñar, ustedes seguramente lo van a ver en algún curso de currículum, o ya lo han tenido, y esto es súper importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y estos conceptos ustedes los van a manejar hasta que salgan, egresen en quinto año. Y cuando sigan trabajando igual. ¿Qué enseñar? ¿Qué vamos a enseñar hoy día? El aparato digestivo. ¿Cómo lo voy a enseñar? Todas esas preguntas me las hago cuando estoy planificando mi clase. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Le voy a llevar una rata para que lo vean? Voy a verlo en, ¿cómo se llama?, en un video, para que vean los niños cómo enseño, cómo funciona este aparato digestivo. ¿Cuánto tiempo lo voy a enseñar? ¿Con cuánto tiempo, cuántas horas necesito para que al niño le quede claro el funcionamiento del aparato digestivo? ¿Se dan cuenta que todo lo que estamos viendo, eso ustedes lo van a, mientras sean profesores, lo van a estar ocupando, lo van a estar trabajando? Lo mismo que esto, cuando hablamos nosotros
Del qué enseñar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de de qué evaluar, hablamos del qué evaluar, porque aquí estamos hablando del qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Entonces aquí estoy en lo mismo que la vez anterior. Aquí voy a evaluar un contenido en particular, ¿cierto? Un contenido o unidad, depende. ¿Qué voy a evaluar? Un contenido, una unidad. Voy a hacer una prueba, no sé, de fracciones. ¿Te fijas? Voy a hacer una prueba de fracciones. Después digo, evaluar. ¿Cómo lo evalúo, Profesora, hija? ahí tiene que ver si uso pruebas, trabajos, esas cosas. Exacto, perfecto, muy bien. Muy bien. Ahí tiene que ver cómo lo voy a hacer. Si yo, por ejemplo, eh, aquí voy a poner el instrumento que voy a utilizar, ¿verdad? Muy bien, hija. ¿Quién habló recién? Michelle, Michelle, muy bien. Instrumento a utilizar. Son decisiones que tengo que tomar siempre. ¿Qué instrumento voy a utilizar? Entonces aquí digo, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con mis niños en una dramatización, ¿será bueno que yo, por ejemplo, eh, le diga a los chicos que los voy a evaluar con una prueba? no, Sí. ¿Sería pertinente, chiquillos? Yo creo que no sería pertinente, ¿cierto? Se No puede sería usar pertinente. ¿Perdón, hija? se puede utilizar una rúbrica, una lista de cotejos. Bien, pero excelente. Se puede utilizar una rúbrica, una lista de cotejo, se puede hacer una escala de apreciación, porque voy a tener que evaluar cosas más procedimentales. El niño va a estar actuando y yo voy a tener que evaluar su lenguaje, la expresión verbal, la expresión facial, su movimiento corporal. Voy a tener que, si se aprendió o no el libreto, o sea, son otros los elementos que yo voy a utilizar. Por lo tanto, yo no puedo usar una prueba escrita. Entonces, el instrumento tiene que ser pertinente al contenido que estoy revisando. Tiene que ser pertinente, ¿cierto? No, si los niños están haciendo un experimento para conocer los estados de la materia, y los tengo trabajando en un laboratorio, no les voy a hacer una prueba escrita del estado de la materia, porque yo les voy a decir, chicos, ¿cómo ustedes me pueden demostrar un líquido, un sólido, un gaseoso? Y los llevo al laboratorio. Entonces, voy a hacer una lista de cotejo, llega el resultado, pues es capaz de demostrar los estados de la materia, es creativo para llegar a la respuesta, bla, 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 bla. Entonces, eso voy a tener que trabajar yo con los chicos. Siempre tiene que ser pertinente cómo evalúo los contenidos. Siempre. Porque a veces estamos evaluando, por decirte, creatividad en un trabajo plástico y resulta que la profesora le pone nota porque el niño pintó fuera del marco. O por decir, exagerar un poco, porque utilizó colores demasiado llamativos, por decir algo. Estoy inventando un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre, estos instrumentos, el qué voy a evaluar y los instrumentos cómo lo voy a evaluar, tienen que estar en directa relación con el contenido, con la habilidad que yo quiero desarrollar, con el objetivo de aprendizaje.
Aquí le vamos a agregar el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Y ahora, el cuándo evaluar. ¿Cuándo voy a evaluar yo, chiquillo? ¿Cuándo evalúo? Puede ser al final de un contenido, de una unidad. Puede ser al final. ¿Sí? ¿Qué más me va a dar otra idea? Yo quería aportar con algo. Dígame. Mire, yo tengo entendido que uno puede hacer evaluaciones como al comienzo, así como evaluación diagnóstica, Sí. una así en el proceso, y puede hacer, como bien dice la compañera, al final, así como una prueba sumativa. Exacto, muy bien. Nosotros aquí podríamos decir que nosotros, ¿cuándo evaluamos? Si evaluamos nosotros al inicio, sería un diagnóstico, ¿cierto? Si nosotros evaluamos en el clase a clase, estaríamos hablando de un proceso, estaríamos evaluando de un proceso y lo llamaríamos formativo. Y si nosotros evaluamos al final, estaríamos hablando de evaluar un resultado, ¿cierto? Estaríamos hablando de evaluar un resultado. Por lo tanto, el cuándo evaluamos es muy importante, porque nosotros podemos hacer una evaluación al comienzo, igual como lo hice yo. Chicos, ¿qué conocen de estos conceptos ustedes? Entonces, ustedes me escribieron algunas respuestas. Y después, como yo vi que había una disparidad de respuestas, porque había de todo tipo, entonces yo dije, vamos a consensuar estas respuestas y lo vamos a trabajar en clase con los estudiantes. Y empezamos a ver entre todos qué era esto, qué era los otros aportes. Incluso una alumna la semana pasada terminó de hacer la clase con el contenido del el concepto enseñanza-aprendizaje. Después, si nosotros hacemos eso, planificamos nuestra clase, decimos los niños saben esto o no saben esto, por lo tanto mi clase la voy a partir desde este concepto, desde este principio, ¿ya? Y en el clase a clase, durante, ¿no es cierto?, durante las clases, yo voy a ir haciendo pruebas formativas. ¿Qué significa eso? Lo que sirve mucho para poder saber cuánto han aprendido mis alumnos en la clase es el cierre de la clase. En el cierre de la clase yo puedo incluir, ¿cierto?, preguntas o incluso hacer en un papelito que el alumno me escriba brevemente qué aprendió hoy, o preguntas abiertas, donde el chico puede hacer sus procesos metacognitivos también, de tal forma que él pueda darse cuenta qué ha aprendido, cómo lo aprendió y qué le falta aprender, o qué más quiere aprender. Entonces, ahí estaríamos dentro de un proceso en el clase a clase. Si yo, en cambio, no hago este proceso en el clase a clase y simplemente digo, cuando termine la unidad voy a hacer una prueba, que sería al final, entonces ahí mi evaluación es de resultado, ¿cierto? Es de resultado. O sea, aquí yo no tengo, o sea, aquí yo no me preocupé de ver si mis alumnos habían aprendido durante el proceso, sino que yo simplemente al final tiré la prueba. Tuve 30 rojos, no importa, yo sigo con la unidad 2. Entonces, la idea es que nosotros durante el proceso, mientras los niños están aprendiendo un contenido, nosotros nos demos el trabajo de ir viendo cómo van, si van aprendiendo, si van avanzando o no, ¿ya? Ahora, esta idea también del cuándo evaluar, ¿no es cierto?, me está dando a mí la idea, me está dando
claro, la idea me está señalando de cómo yo tengo que pensar mi clase, cómo yo tengo que programar el tema para que la clase, para que mis estudiantes aprendan. Por eso que es importante, por eso que es importante que nosotros tengamos claro en qué etapa estoy. A veces los profesores cometemos un error, decimos, hacemos una prueba, por ejemplo, en la escuela para los chiquititos de, por decirte, de segundo básico. Le hacemos una prueba de lenguaje en la que metemos preguntas de todos los contenidos que debiéramos pasar en segundo. Entonces los niños salen nulos, no han aprendido nada. Pero la culpa en ese caso no es de los pequeños. La culpa no es de los pequeños, porque yo le estoy preguntando el contenido que debiera enseñar yo en segundo. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo voy a empezar en segundo con lectura comprensiva, ¿qué tengo que medirle a los niñitos? A ver, ¿quién me apoya? Lectura comprensiva. Claro, les tengo que evaluar la lectura comprensiva, pero ¿cuáles serían los conocimientos previos a la lectura comprensiva, chicos? Que sepa leer. Exacto, muy bien, que sepa leer. Por lo tanto, yo voy a tener que ponerle palabras, que él me escriba palabras, que él, frases, que él logre leer, y me voy a dar cuenta si este niñito aprendió o no a leer, porque si no sabe leer, ¿cómo voy a partir haciendo una lectura comprensiva? Que él me la lee, que él solito la lea y responda a preguntas. Tendría que partir haciendo, por ejemplo, una lectura compartida, donde va a ser con harto colorido, nos sentamos todos en el piso, con un cojincito en el traserito y vamos leyendo todos juntos. Y ahí tú te vas a dar cuenta de los niños que no saben leer, de los niños que vienen atrasaditos con ese proceso. Porque si no, yo voy a partir como que todos leen. Y no es así, por eso cada vez hay niños que llegan a cuarto sin saber leer, porque no hemos puesto atajo en los primeros años de estudio. Entonces, yo tengo que evaluar el conocimiento previo de lo que necesita saber el niño para iniciar el tema nuevo, pero no todo lo del año. ¿Estamos claros? ¿Se entiende lo que estamos explicando aquí, chicos, en este esquemita que les hice? ¿Les queda claro? Sí, profesora, queda claro. Sí, profe. Ya, gracias. Bien, eso era en torno a esto que estábamos viendo, que el currículum responda a las preguntas de qué enseñar, cómo lo enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar. Entonces, se fijan y dice que el currículum o currículo es el conjunto de objetivos, contenido, ahí estaría el qué, criterios metodológicos, estaría el cómo, y de evaluación estaría el cuándo, el qué, cómo, cuándo enseñar. También estaría dentro de qué, cómo y cuándo evaluar. Entonces, si hablamos ahora de cómo redactar los objetivos, ¿por qué quise meter este tema, chiquillo? Porque los objetivos vienen listos ¿cómo se llama? Vienen listos en los programas. No hay nada que hacer ahí. Nosotros vienen todos los objetivos de aprendizaje redactados. Pero el tema de redactar objetivos, nosotros lo podemos usar para en los proyectos educativos institucionales, cuando redactamos objetivos estratégicos en ese proyecto, nos sirve para hacer el proyecto de aula, porque nosotros tenemos que hacer un PAO, que le llamamos. El año pasado vimos, parece lo que era un PAO, un plan anual operativo. Chiquillo, ¿lo vimos o no? En primero. Profe, yo diría que no lo vimos. No, profesora. Ya. Bueno, cuando veamos el tema de la planificación, vamos a entrar en eso. ¿Ok? Porque ahí vamos a hablar de los niveles de la planificación y ahí vamos a entrar en este tema y ahí lo vamos a explicar. Entonces, para que no se inquieten. Bien, aquí nosotros tenemos para construir los objetivos deben considerarse la siguiente interrogante. ¿Quién, qué,
cómo, cuándo y dónde. Entre los requisitos necesarios para plantear los objetivos, básicamente hay que enfocarse en esto, que sean realistas, es decir, que se puedan lograr, que se puedan alcanzar, que sean medibles, ¿ya? Es decir, que nosotros lo podamos observar. No puedo decir, a ver, este chico tiene malos pensamientos, pero ¿cómo yo puedo darme cuenta y evaluar que tiene malos pensamientos? ¿Lo puedo observar directamente? Si estoy hablando de algo que es muy personal, entonces tienen que ser medibles, observables, para que evitemos arbitrariedades. Ser congruentes. ¿Y congruentes con qué? Con lo que estoy midiendo, con lo que voy a hacer. ¿Ya? Ser importantes. Redactarse evitando palabras subjetivas. O sea, cuando yo redacto objetivos, tengo que redactarlos de tal forma que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no es cierto?, que lo que queremos lograr es evidente para todos y no necesariamente para el experto en el área. O sea, cuando yo leo un objetivo, ustedes mismos a veces tienen acceso a leer, por ejemplo, bibliografía de algunos autores, y ustedes pueden leer los objetivos de investigación, y a ustedes les queda claro lo que quiere investigar el profesor, el científico, el sociólogo, porque tienen que ser muy claritos y objetivos. Precisar los factores existentes para lograrlo. Que en vez de qué es para lograrlo. ¿Ya? Después, la redacción del objetivo sea lo más precisa y concreta posible, evitando términos innecesarios, verbos y adjetivos de significación indeterminada. Aquí, verbos también podríamos llamar saberes. Ya les voy a explicar por qué. En la medida de lo posible se deben evitar verbos genéricos o saberes, como conocer, saber, estudiar, y en su lugar utilizar verbos o saberes más concretos, como definir tal cosa, demostrar a través de algo, que definan la conducta o habilidad concreta del alumno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí yo les quiero hacer la salvedad, voy a agregar otro power aquí, les voy a hacer la salvedad. Desde el punto de vista, ¿por qué yo les decía verbos, saberes? Porque nosotros aquí tenemos dos tendencias. Desde el punto de vista tradicional, conductista, nosotros aquí hablamos aquí nosotros podemos hablar de lo siguiente, hablamos de verbos. ¿Ya? Desde el punto de vista conductista, que son las tendencias que estamos ocupando ahora nosotros para el aprendizaje de los niños, desde el punto de vista constructivista, nosotros hablamos de saberes. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Cuando nosotros decimos de verbos, lo estamos relacionando los verbos con conductas.
Entonces estamos relacionando aquí con conductas observables. Cuando nosotros hablamos de saberes, aquí lo estamos vinculando a habilidades, ¿no es cierto? Y estas habilidades, competencias, están relacionadas, ¿no es cierto?, con lo que estábamos viendo ayer, que eran sobre el conocer, el saber y el hacer. ¿Se acuerdan o no? Perdón, el conocer, el saber, el sentir y el hacer. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos ¿se acuerdan ustedes cuando yo les hice a ustedes el monito cuando hablamos de las personas? Que las personas sabemos, tenemos que tener el conocimiento de algo, que sentimos, tenemos emociones y hacemos. Por lo tanto, somos conceptuales, actitudinales, valóricos y procedimentales a la vez. Eso lo hemos dicho, ¿verdad? Chiquillo. ¿Lo hemos dicho? ¿Lo hemos dicho, chicos? Bueno, entonces nosotros tenemos aquí, cuando hablamos de verbo, estamos hablando de conductas observables, estamos hablando de un método tradicional de aprendizaje, en que es más memorístico, es más repetitivo, los chicos, ¿no es cierto?, tienen que demostrar que aprendieron a hacer tal cosa o que se saben de memoria esto otro. En el caso del constructivismo, nosotros estamos hablando de que el niño tiene conocimientos previos sobre el tema, que el chico descubre el saber, ¿cierto? Que el profesor cambia su rol, que es un rol más de facilitador del aprendizaje, de mediador del aprendizaje, y que el chico a través de el hacer logra llegar al concepto, al saber conceptual, ¿cierto? Y que esto está todo involucrado, como persona, están involucradas las emociones. Se ha incluido el tema de emocional, valórico, dentro de los saberes, de los aprendizajes, de las competencias que debe tener una persona para el futuro en el siglo XXI. ¿Ya? Por eso estamos hablando ahí de tres aspectos que son fundamentales y que en el marco curricular ustedes se van a dar cuenta que son tres aspectos que los chicos tienen que saber, que tienen que conocer y que nosotros tenemos que lograr a través de nuestra planificación de aula, tenemos que lograr desarrollar saberes en lo conceptual, en lo actitudinal y en lo procedimental, que tiene que ver con lo motor, con lo que hago. Bien. Entonces, por eso hago la diferencia aquí, la salvedad, cuando nosotros hablamos de esto, de cualquiera de los verbos que aparecen en la siguiente tabla. Aquí nosotros a esto ahora le llamamos saberes. ¿Ya? Saberes. Lo estoy colocando ahora en cada lado de la palabra verbo, porque quería ir conversando esto que yo les hablaba a ustedes, y estos saberes, verbos o saberes, establecer, identificar, recopilar, investigar, descubrir, indagar, registrar, junto a un fenómeno, por ejemplo, identificar funciones por ejemplo, del cuerpo humano para proponer, por ejemplo, para proponer acciones no de mejora, sino que para proponer acciones de cuidado, por ejemplo. Si yo organizo un objetivo con cada uno de estos saberes, porque ahora le llamamos saberes,
¿cierto? Pero lo dejé el verbo para que ustedes logren hacer la diferencia como buenos profes, ¿ya? Verbos dentro de un concepto clásico, de un concepto conductista, y ahora llamamos saberes dentro de un concepto constructivista. Y si nosotros utilizamos este saber con algún fenómeno, lo combinamos con un fenómeno, ¿a quién va dirigido? Entre, de, cuándo, cómo, qué sé yo, y agregamos el para mejorar la carretera de 5 Sur, para que los estudiantes conozcan y diferencien los distintos órganos del cuerpo, para que los niños puedan reconocer los estados de la materia, para que los niños, los alumnos puedan identificar, ¿no es cierto?, los diferentes ambientes, ¿ya? Etcétera, para que los alumnos logren describir personajes de un cuento, para que los alumnos comprendan de manera inferencial las ideas del cuento leído, porque la idea es que los niños hagan inferencia, no que respondan, ¿no es cierto?, de manera mecánica. Bien, aquí nosotros tenemos distintos verbos o saberes para utilizar en la formulación de los objetivos. Depende de lo que nosotros queramos. Si queremos que el chico memorice, vamos a decirle que señale, que describa, que nombre. Si queremos que los alumnos comprendan, vamos a decirle que traduzca, que resuma, que exprese, que discuta sobre un tema. Si nosotros queremos que el niño aplique, va a tener que demostrar, practicar, emplear. Si queremos que el niño analice, nosotros vamos a relacionar un hecho con otro, vamos a discriminar, vamos a distinguir, vamos a analizar, vamos a contrastar datos o información. ¿Qué serían los verbos o saberes que tendríamos que usar? Si queremos que los chicos sinteticen, entonces vamos a organizar, diseñar, elaborar y proponer. Si nosotros queremos que los alumnos evalúen, entonces vamos a juzgar, evaluar, vamos a seleccionar, vamos a justificar. Ahora, ¿por qué estamos hablando de síntesis? Estamos hablando de aplicación, de análisis, estamos hablando de memorización, comprensión, porque estos son los niveles de desarrollo cognitivo que tenemos dentro de una taxonomía. Las taxonomías de Bloom, por ejemplo, que eran absolutamente conductistas, y después están las taxonomías de Gagné, donde se le ha agregado ¿cómo se llama? La creatividad y el tema afectivo a esa taxonomía. Lo mismo que a Gagné, a Bloom. También se agregó, ¿no es cierto?, algo relacionado con la creatividad y la afectividad, porque antes no estaba contemplado dentro de las taxonomías. Esto, el comprender, el aplicar, el analizar, el sintetizar, el evaluar, son niveles de desarrollo cognitivo desde la taxonomía, por ejemplo, de Bloom o Gagné. Que es lo que nosotros, por ejemplo, a un chiquitito le decimos en primer año que identifique, que nombre, que reconozca cosas. Después le vamos diciendo que clasifique. Después le vamos a decir que analice dos aspectos breves. Después le vamos a decir que haga una síntesis de lo que entendió. Después le vamos a decir que aplique ese conocimiento o lo transfiera. O sea, vamos a ir. Y después le podemos decir que emita un juicio respecto de lo que comprendió. ¿Cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos los niveles. Cuando partimos trabajando con un niño en primero, que viene de kinder, qué sé yo, hasta que los chiquillos llegan y egresan de octavo. Usted debe estar en los altos, en el análisis, en la síntesis y en la evaluación, en los mayores niveles cognitivos, porque usted ya está en la enseñanza superior. Después tenemos ahí
dice que el objetivo general es el enunciado en que se expresa la acción general o total que se llevará a cabo para lograr una meta. Se plantea porque existe una meta que se desea lograr. Cuando nosotros estamos organizando objetivos generales, es porque nosotros queremos lograr algo, queremos lograr una meta. Por ejemplo, vamos a elaborar una propuesta para mejorar la comprensión lectora de los niños de primer ciclo. Entonces, mi objetivo general va a tener que tener relación con eso, porque al principio dijimos que tenía que ser congruente. Por lo tanto, vamos a poner elaborar y ejecutar, o elaborar una propuesta para subsanar problemas de comprensión lectora relacionado con tal programa, por ejemplo, que exista algún programa que nosotros lo tomemos. Entonces, nosotros vamos a hacer un enunciado, ¿no es cierto?, que diga qué es lo que queremos lograr. Elaborar una propuesta de comprensión lectora para mejorar los resultados de los alumnos. Y dicha información la obtiene y la analiza el planificador y con ella conforma una propuesta. Después, como lo general da origen a lo particular, pasamos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos siempre son acciones o actividades menores al objetivo general. Por lo tanto, el saber o verbo que yo utilizo en el objetivo general tiene que ser más amplio que lo que utilizo en los objetivos específicos. ¿Ya? Y los objetivos específicos, cuando yo elaboro objetivos específicos, me disgregan el objetivo general en acciones o tareas. Si yo voy a elaborar una propuesta para mejorar la comprensión lectora, por ejemplo, entonces un objetivo voy a tener que identificar, por ejemplo, programas de comprensión lectora. Voy a tener que, por ejemplo, voy a tener que realizar un catastro de los problemas específicos que tienen los niños para la comprensión lectora de primero a cuarto. O sea, son tareas más pequeñas que me van a llevar a lograr el objetivo general. Voy a elaborar un pretest para detectar el nivel de comprensión lectora que tienen los niños para después contrarrestarlo cuando implemente la propuesta, por ejemplo. Son tareas que me van a ayudar a lograr el objetivo general. Y finalmente tenemos aquí los errores más comunes en la redacción de los objetivos. Uno, redactar como objetivo general el título de un tema, por ejemplo, el planeta Tierra y sus movimientos. ¿Por qué este no sería un objetivo general, chiquillo? Chicos, ¿qué me puede responder? Porque no indica una causa y pierde. Claro, no le falta el saber, por ejemplo, podría ser observar el planeta Tierra y sus movimientos para, nos falta el para, ¿se acuerdan que delante veíamos? Para que el estudiante pueda, ¿no es cierto?, diferenciar, qué sé yo, lo que existen, o darse características de los movimientos de la Tierra, bla, 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 qué sé yo. En este caso no se observa la acción que se pretende lograr a través del objetivo específico, ¿cierto? Y aquí a través del objetivo general. Aquí es del objetivo general, no es del objetivo específico. Ahí. Después tenemos errores del objetivo específico.
Proponer una operación que es obligatoria y evidente para lograr el objetivo. Revisar la información existente sobre el tema. Proponer el objetivo exagerado muy difícil. Eliminar la basura que contamina. Sabemos que con un proyecto no podemos eliminar, pero sí podemos disminuir la basura. Educar a la gente para lograr que a corto plazo disminuya la basura. Redactar los objetivos en desorden. Es muy común. Unos objetivos deben ser logrados primero que otros, por lo tanto deberán ser redactados en ese mismo orden. O sea, para redactar objetivos generales tenemos que tener un orden. ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Preguntas? Profesora, ¿Hijo? siempre se parte de un objetivo general y se va después desglosando de objetivos específicos, ¿cierto? Siempre con ese esquema. Sí, sí. Siempre tenemos que tener objetivo general primero, y no necesariamente uno, a veces pueden ser 2, 3 objetivos generales, depende de lo que tú estés planificando, depende si es un proyecto, si, por ejemplo, el PI de las escuelas tiene objetivos estratégicos, y no es uno, son varios, porque son por dimensiones de la gestión. Entonces son varios objetivos. Y después, para poder llevar a cabo eso, tú tienes que desarrollar objetivos específicos para poder llevar a cabo las tareas y poder lograr el general. ¿Te queda más claro? Sí, muchas gracias. Ya, hijo. ¿Otra pregunta, duda? Profesora, una consulta. Dime. Mire, los objetivos generales vendrían siendo así los que aparecen en las bases curriculares, ¿cierto? Claro, ¿Generales? estos son objetivos de aprendizaje. Esos son los grandes objetivos que tenemos, que podríamos hacer el símil objetivo general. Ah, ya. Y después de eso uno podría así como que a partir de ese objetivo desprender a lo otro, a lo específico, me refiero. Exacto. A veces hay escuelas que usan, por ejemplo, el objetivo de la clase. Entonces tú tienes un objetivo de aprendizaje que involucra bastante, ¿cierto? Pero tú no lo alcanzas a revisar completo porque es muy amplio. Entonces, ¿qué haces tú? Sacas el objetivo de la clase. Sí. Claro, sí. Y eso vendría siendo como el específico. Sí, claro. Haciendo símil. Sí, gracias, profesora. ¿De qué, hija? ¿Otra duda? ¿No? Bien, chicos. Comparto el trabajo que voy a mostrar. No puedo. Espérame un poco. Allí tenemos, este trabajo lo voy a subir a la UCM virtual, a la plataforma de la universidad. Y voy a subir este trabajo para que usted lo realice entre 2 personas. Yo no voy a revisar trabajos individuales, para que lo tenga claro. ¿Ya? La idea es que podamos ir interactuando entre compañeros, por lo que he dicho tantas veces, porque necesitamos contactarnos con los demás, aunque sea de manera virtual, pero necesitamos compartir ideas, necesitamos opinar. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer de a 2 compañeros. ¿Estamos claros? Aquí abajito le voy a poner un paréntesis y le voy a poner trabajo en parejas. ¿Ya? Yo luego voy a subir el Power que estuvimos mirando recién y este trabajo a la plataforma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre las bases curriculares y vamos a escribir aquí cuál es el propósito de contar con las bases curriculares. ¿Por qué existen? ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuáles son los elementos que articulan el marco curricular? ¿Ya?
¿Cuáles son los elementos que articulan el marco curricular? ¿Cuáles son los principios valóricos? ¿A qué responden las bases curriculares? ¿Por qué surgen? Ahí por ahí hay algo que ver con el tema de la Ley General de Educación, así que ojo con eso. ¿Qué se debe considerar para el aprendizaje? Todas estas respuestas las tienen que revisar en el ¿cómo se llama? En el marco curricular. ¿Qué se entiende por objetivo de aprendizaje y objetivo de aprendizaje transversal? ¿Ya? ¿Cómo se estructuran las asignaturas? Explique las 4 disciplinas fundamentales del currículum escolar. Es decir, el lenguaje, por ejemplo, tiene ejes, tales y tales ejes. Principalmente el lenguaje se aborda, requiere esto, principal, no que me ponga todos los objetivos, sino que me diga, en general, el lenguaje apunta a esto. Los ejes del lenguaje son estos. Y además cuenta con tal cosa que no lo puedo decir porque quiero que revise. ¿Ya? Y eso lo va a hacer para las 4 asignaturas. Pero no necesita más que una ¿cómo se llama? Diapositiva por asignatura. ¿Estamos? Después agregar la fuente. ¿De dónde sacó la información? Esto lo voy a subir enseguida para que usted lo tenga. ¿Ya? Este trabajo, estamos a 28, próximo martes 5 de mayo, podríamos también sacar dudas el próximo martes, ¿cierto? De lo que haya. Yo creo que estaríamos en condiciones de entregarlo por ahí por el 12, entre el 12 y el 19. Lo conversamos en la próxima clase, ¿les parece? Acuérdenme si alguien, profesor, para que lo veamos, ¿ya? Para que veamos las dudas y todo eso. Preguntas sobre este trabajo. Esto lo vamos a hacer en torno a las bases curriculares, porque como cuando yo les pregunto nadie me responde, entonces dije lo vamos a dar como trabajo para que lo revisen. Me interesa que ustedes se metan en ese cuento, porque después vamos a hacer otro trabajo que necesito que tengan esta base. Además, un profesor que no conoce las bases curriculares, un profesor que no conoce los programas de estudio, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a saber la articulación que se produce entre un nivel y otro en cada uno de los ¿cómo se llama? Niveles en cada una de las disciplinas, por ejemplo? ¿Cómo vamos a saber la progresión del aprendizaje si no conocemos los programas? Si no sabemos para qué tenemos las bases curriculares, si no tenemos idea. O sea, es necesario que nosotros revisemos esto, así como hemos revisado el marco para la buena enseñanza, como hemos revisado Ley CEP, como hemos mirado otras cosas. Bueno, ahora tenemos que abocarnos a las bases curriculares, porque recuerden que de aquí a ahora después nos vamos acercando al tema de la planificación. Entonces tenemos mucho que conversar. Chicos, ¿algunas consultas, algunas dudas? ¿Estamos? Bien. Queridos estudiantes, ¿alguien me iba a preguntar algo? Profesora, yo tengo un par de dudas. Dígame. Para empezar, igual, disculpe porque pude entrar a la clase un poco más tarde. Tuve un problema para poder ingresar. Me invitó un compañero. No tengo todas las como acciones de lo que es la sala o el equipo de Teams disponible. Por ejemplo, no tengo disponible el chat y así un par de cosas que no puedo hacer. Solamente puedo hablar. ¿Con quién hablo ahora yo? Con Juan Pablo, profesora. Juan Pablo y Rivaren. Sí.
Ya, dime Es que Juan Pablo. la invitación la tenía en el correo institucional, profesora, pero yo nunca pude ingresar a Teams desde el correo institucional, siempre lo pude hacer desde el correo personal. Ah, pero es que lo que pasa, chicos, que yo tengo un problema con eso, porque recibí un correo donde estaban los correos de ustedes y habían en algunos casos 2 correos. Entonces yo puse un listado de correos cuando hice el del calendario y algunos me salieron rechazados y otros los estudiantes, profesora, no, que no les llega, que no sé qué. Utilicé el otro correo y me sale, y los agregué al correo cuando yo usaba el calendario, no había hecho el grupo, el equipo, y también anoche correo le puse el otro, porque ya sabía que el anterior no, incluso los tengo marcados con rojo, y me ponen, profesora, que por ese no me llega, tiene que ser por este otro, y tuve que agregar alumnos, o sea, yo no sé cuál es el correo que ustedes tienen oficial para poder integrarlos. Yo le voy a Porque mandar un esta tarde correo, estuve subiendo alumnos cambiándose. ¿Ah? yo le voy a mandar un correo desde la dirección que es la que me permite poder entrar a Teams. Sí, porque un día incluso le di la tarea a un compañero tuyo, me parece que fue a Cristian, y tú no le quisiste dar tu correo, Juan Pablo. A un Sí. alumno que yo le pedí que me viera todos los casos de alumnos que no se podían contactar para poder ver yo cómo lo podíamos resolver. Y tú no se lo quisiste dar. Entonces, si yo ahora reviso, si yo reviso, chiquillo, yo incluso reviso el tema de que les estoy contando, y yo les puedo decir que tengo 500 correos. Por lo tanto, a ver, taller pedagógico 3. A ver. A ver, chicos, voy a cerrar la clase porque la verdad es que voy a detener porque estamos hablando ahora otras cosas. Pero, por ejemplo, para que ustedes vean, yo les voy a compartir la nómina, para que ustedes vean que estoy hablando con la verdad. Miren, ¿pueden observar la nómina, chiquillos? ¿Ven? Correo opcional. ¿Se puede ver, chiquillos? Correo. Sí, profesora, sí se ve. Este correo, mira, el primero donde dice correo aquí, ese se supone que debe ser, po. ¿Ya? Pero resulta que miren lo que he tenido que ir haciendo yo. Miren, tengo 2 correos, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, Ignacio, le mandé a este correo al Ignacio Cosmi, y ayer me dijo que era este. Entonces aquí tengo que ponerle color negro. Es el que tengo que ponerle. ¿Se fija? Después, por ejemplo, aquí, la alumna, los que están con rojo, porque les mandé a este para probar y me salen ahora que no, es este el que está con rojo. Entonces le pongo sí, con rojo. Sí, con rojo. Miren, sigo. Mire, sí, con rojo, y después le pongo anotar el con color azul. No recibió invitación, entonces ahora tengo que usar este. ¿Te fijas? O sea, hay un problema que yo tengo que estar cada vez que subo algo, qué sé yo, cambiándoles ¿cómo se llama? El color, escribiendo, porque esta lista, si tal como ustedes la ven, sin colores, la recibí yo. Y yo he tenido que ir poniendo colores para decir, no ve con ese, ahora es con este otro. Entonces, por favor, chicos, a mí me gustaría, a ver, Irribarren, Juan Pablo. Profesora, ahí están mis 2 correos electrónicos. O sea, usted me dice que yo Pero supuestamente cariño mío, si yo le subiera a usted, a cada alumno, los correos electrónicos, los 2, para ver con cuál le achunto, resulta que tendríamos 80, casi 90 correos, porque ustedes son 46. Saque la cuenta por 2. Sí, profesora, sí, lo entiendo. Perdóname, sobrecargo el sistema Teams. Y acuérdate que no soy la única que está usando el sistema Teams.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes de una vez por todas digan, profesora, estos son nuestros correos. Porque ahora yo, si tú te fijas cuántos invitados tengo en la clase, tengo 50. ¿Y por qué tengo 50? Porque 4 estudiantes me pidieron que les cambiara el correo porque no les había llegado la invitación. Y ahora tú, Juan Irribarren, me estás diciendo, tú dices, aquí está mi correo. Claro, tengo 2. Y te puse Sí. en el anterior el con rojo, ahora me vas a decir que es el con negro. Es que, profesora, con ningún equipo que existe hasta el momento en Teams, yo he podido ingresar con el correo de la institución. Con ninguno. En ninguno de los equipos que hay, con ninguna de las otras ramas. Y Juan Pablo, y si usted recién me lo dice, ¿por qué no me escribió un correíto y me pone, profesor, agrégueme con este correo? Y sinceramente no lo había hecho, profesora, porque hasta muy poco recién existe un equipo como tal. Hasta antes de eso usted hacía las sesiones de manera particular. ¿Cómo? Yo no sabía, hasta antes de hoy, yo no sabía que no existía un equipo exclusivo para la clase. Siempre me llegaban las invitaciones 1 o 2 días antes para la clase. Sí, pues, porque estábamos trabajando así, a través del correo, porque a mí me habían dicho que podíamos trabajarlo así porque podía tener más acceso, tener más estudiantes, por eso lo hice. Después los alumnos en la clase pasada me dijeron que, profesora, para que quede la clase grabada y sabe que es mejor que nos tengan grupo, por eso creé el grupo. Por eso se lo estoy comunicando en este momento, profesora, porque es la Juan primera vez Pablo, que tengo el problema. Perdóname, Juan Pablo, pero yo creo que fue un error tuyo, porque así hay muchos estudiantes que me han escrito a la clase para que yo pueda ingresarlo. Entonces, no echen la culpa al profesor, porque todos saben mi correo en el caso particular. Y ustedes decir, profesora, tengo este problema. Responsabilizando. Solamente se lo estoy comunicando en este momento porque es primera vez que tuve el problema en esta ocasión. Ah, bueno, entonces quiere decir que tú eres de los alumnos que le era más cómodo por el correo recibirlo. Porque he tenido de todos los casos. Y los alumnos me han dicho, profesora, no lo recibo por el correo, profesora, no lo recibo por este lado. Entonces yo he tratado de ir abarcando todos los frentes para que ninguno se quede sin tener la clase. Y la semana pasada un grupo me dijo, profesora, resulta que no lo vemos porque nos cuesta grabar la clase, es mejor hacer un equipo, qué sé yo. Y le dije, bien, lo vamos a intentar, pero he hecho un montón de intentos para que estén todos, incluso al principio la información se las mandaba de mi clase al correo y ya a la plataforma, para que todos tuvieran acceso. O sea, he intentado todos los medios. Así que yo les pido, chicos, que por favor nos vamos conectando. Aquellos alumnos que tengan algún problema, que me escriban a mi correo personal para ver cómo lo resolvemos, pero no dejemos pasar un mes para decírmelo, porque eso es lo que está pasando ahora. Así que, por favor, chiquillos, yo les pido mayor cercanía. Sí, como no podemos hablarnos ni vernos como lo hacíamos normalmente, a través de un correo yo trato de resolver. Anoche estuve creo que hasta como las 10 de la noche fue la última alumna que subí, que me pidió que le ingresara. Entonces, es cuestión de estar atento a los mensajes, porque ahora tenemos que estar enviándonos mensajes por correo, por el Teams. Entonces, es la única forma que tenemos para contactarnos. Y tenemos que estar más atentos a eso. Yo aquí estoy pendiente porque estamos trabajando todo el día nosotros en distintas cosas. Entonces, cualquier cosa la voy leyendo. A veces, si usted me escribe en la mañana, a lo mejor lo voy a ver en la tarde. A veces, si me escribe muy tarde, lo voy a ver al otro día en la mañana. Pero hay fluidez en la comunicación. Así que, por favor, chicos, yo les pido. Ahora, los alumnos que no se integraron a la clase hoy día, me gustaría, si hay alguien del curso que pudiera hacerme el catastro, ¿qué les pasó? A lo mejor, porque yo mandé un correo anoche y les dije que los iba a invitar por el grupo. Y ahí los alumnos empezaron a responder. Entonces, si hubo algún problema, que por favor me lo comenten. ¿Estamos claros, chiquillos? Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Los voy a pinchar por el grupo para que ustedes sepan, no les voy a mandar link. Solo por el grupo nos vamos a reunir, como lo hacen con todos los cursos. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Chicos? Gracias, profesora. Sí, profesora, ya, chiquillos, gracias. que tengan buen fin de semana, cuídense.
trabajen, les voy a mandar el trabajo para que empiecen a revisarlo con tiempo, ¿de acuerdo? Sí, profesora, gracias. Ya chicos, que estén muy bien, un abrazo, cuídense. Chao, profesora, cuídese. Igualmente, Bien. chao, chao. Chao. Chao.